Dentro del último tema entonces que ahora tenemos que ver es en cuanto a la homeostasis, se refiere un poco a hacer una introducción a lo que es la composición de los líquidos corporales y el volumen que estos tienen. Vamos a ver que entonces dentro de la homeostasis el volumen y la composición de los líquidos, de estos líquidos, son variables muy importantes y por lo tanto están controladas de manera muy estricta. Nosotros vemos acá, comparando cuanto a la masa corporal entre un hombre y una mujer, que están compuestos por sólidos y por líquidos. Esos líquidos son agua. Nosotros sabemos que somos en su gran mayoría agua. En la mujer, en el caso de la mujer, en promedio, obviamente, estamos hablando, se dice que, o sea, se ha medido que un 55% de su masa corporal total es agua, mientras que en los hombres es un 60%. Bien, ahora, de este agua no es que somos una bolsa de agua, sino que ese agua se distribuye de distintas maneras. Vamos a ver que primeramente hay dos conceptos importantes que tenemos. Lo que es el líquido intracelular, es decir, el agua que está dentro de la célula, y el líquido extracelular o LEC, que es el líquido que está por fuera de la célula. Sí, este tema es un tema muy importante que entendamos. ¿Por qué? Porque hace mucho al control de una persona cuando viene, por ejemplo, a controlarse la presión sanguínea, cuando viene con algún problema o con una deshidratación, ¿sí? Entonces es importante que lo primero que hay que controlar siempre es cómo están los volúmenes de estos líquidos, ¿sí? Cuando disminuye esta cantidad de agua, que tanto en el hombre como en la mujer se produce una deshidratación, y si estamos reteniendo líquido se produce por ahí una hinchazón, y hay que saber en qué compartimentos, que pueden ser el compartimento del LIC o líquido intracelular o el LS, en donde se encuentra ese agua. Fíjense que el agua en las etapas del desarrollo, o sea, cuando en los niños o en los infantes, el porcentaje de agua es muy alto, hay más del 75%, ya en el hombre adulto va descendiendo a un 57%, en la mujer a un 55%, y en los ancianos baja a un 45% el porcentaje de agua. Es decir, es como que a lo largo de la vida vamos teniendo más aspectos más sólidos, más parte sólida en nuestro cuerpo, y vamos perdiendo esa flexibilidad que tienen los tejidos. Esto es líquido tanto dentro de las células como fuera de la célula. Bien, entonces decíamos que dentro de esos líquidos se van a distribuir, entonces el concepto importante es líquido intracelular, líquido extracelular. El líquido intracelular, como vemos acá, es el líquido que está dentro de la célula, entonces es un concepto sencillo de comprender. Acá lo que está en este amarillo dorado está representando una célula. Luego, el líquido extracelular es todo lo que está por fuera de la célula. Ahora, por fuera de la célula podemos encontrar el líquido que está en los tejidos, que ese es el líquido intersticial. Fíjense que de este líquido intracelular 2/3, es decir, si tenemos 60%, o si hablamos de, no sé, una persona que pese 100 kilos, en promedio, 60 litros son de agua. De esos 60 litros, 40 litros, 2/3, van a estar dentro de las células, y 20 litros están fuera de las células. De esos 20 litros, el 80% de los 20 litros, si estamos hablando, son 16 litros, en este caso 20 litros, 16 litros, el 80% está entre las células, en líquido intersticial. Y el 20% restante, fíjense que está dentro del plasma. El plasma es la parte acuosa que está dentro de los vasos sanguíneos. Acá está representando un capilar sanguíneo que es uno de los vasos sanguíneos, y tiene células y líquido. Bueno, la parte líquida de la sangre es el plasma, y dentro de ese plasma el 20%, es decir que aproximadamente 4 litros son de sangre, o de plasma sanguíneo, perdón. Entonces, y fíjense que el agua se intercambia, ¿sí? Pasa de los capilares sanguíneos al líquido intersticial, y del líquido intersticial al interior celular. Entonces, estos son conceptos muy importantes que tenemos que ir incorporando para poder comprender también lo que es el control de la homeostasis. Acá vemos nuevamente un poco cuáles son los líquidos o los compartimientos de los líquidos corporales. Por un lado tenemos el líquido extracelular y por otro lado el líquido
intracelular. Dentro de una masa total es el 40%, mientras que este es el 20% en base a lo que habíamos visto anteriormente. Y dentro del líquido extracelular entonces tenemos el líquido intersticial, el que está entre los tejidos, y el líquido intravascular, el que está dentro de los vasos sanguíneos, dentro del plasma. Pero también hay otros compartimentos que son, o sea, el plasma es dentro de los vasos sanguíneos, los linfáticos, que habíamos visto las vías de retorno del líquido intersticial a la sangre. Dentro del encéfalo tenemos también líquidos, que es el líquido cefalorraquídeo. Dentro de las articulaciones tenemos líquidos, que es el líquido sinovial. Y en el ojo también tenemos el humor acuoso y el humor vítreo. Entonces, dentro del líquido extracelular tenemos dos divisiones importantes, que es el intersticial y el intravascular. Dentro del intravascular tenemos el plasmático y el linfático, y otros especiales, podemos decir compartimentos especiales, que son el cefalorraquídeo, el sinovial y el humor acuoso. Ahora, ¿qué composición tienen? O sea, tenemos agua, pero estos líquidos extracelulares están formados principalmente por agua y compuestos químicos disueltos en ellos. Son soluciones diluidas, se dice. Entonces tienen electrolitos y otras sustancias. Es importante también que empecemos a saber cuáles son esos electrolitos. Cuando uno le dice, bueno, hay que rehidratar a una persona, hay que darle electrolitos. Bueno, ¿qué son los electrolitos? Entonces, fíjense que cuando nosotros decimos, vamos a ir por los líquidos extracelulares, ¿cuáles son los principales electrolitos disueltos en estas soluciones? El principal catión es el sodio, es el catión dominante. Después vamos a encontrar calcio, bicarbonato y el anión dominante es el cloro. Entonces, en esta parte tenemos más sodio, cloro, calcio y bicarbonato. Y en el interior de las células, en el líquido intracelular, el catión predominante es el potasio y luego le sigue el magnesio. Y el anión dominante es el fosfato. Esto en cuanto a las sales disueltas. Después vamos a ver también que tienen proteínas, etc. Pero esto está este tema está como introducción a lo que es los líquidos corporales. Entonces es importante nosotros que también sepamos por qué, por ejemplo, es necesario ingerir sodio, por qué es necesario ingerir potasio, cloro, qué pasa cuando hay exceso de sodio, cuando hay exceso de potasio. Entonces todos esos temas son importantes para analizar en cuanto a la homeostasis de esos iones. Entonces, para que nuestro cuerpo, como nos dice acá, funcione de manera adecuada, es necesario que esta composición de los líquidos, que están sobre todo por fuera de las células, lo cual va a influir con los líquidos que están dentro, sea de una composición adecuada, de una composición correcta. Es decir, tiene que haber una cantidad adecuada de sodio, una cantidad adecuada de potasio, una cantidad adecuada de magnesio. Entonces, todos esos iones tienen una regulación muy estrecha. No pueden haber ni en exceso ni en defecto. A ese líquido intersticial es lo que nosotros llamamos el medio interno. Entonces, ¿qué pasa? La composición del medio interno se tiene que mantener constante. O sea, la homeostasis, el balance entre pérdida y ganancia es muy estrecho, ¿sí? Entonces no se puede ir de límites muy establecidos. Entonces, y estos líquidos, o sea, la composición de este líquido intersticial a medida que va circulando, fíjense que nosotros ingerimos agua, tenemos vías de ingreso y vías de egreso. La principal ingesta de aguas y nutrientes, bueno, es por el tubo digestivo, y lo que no se absorbe se elimina. Hay un porcentaje de agua que se pierde por heces. Luego ese agua absorbida pasa a la circulación y de la circulación pasa al líquido intersticial, y del líquido intersticial los iones son captados por las distintas células. Y cuando hay excesos, acá esto está representando el riñón, se genera la orina y por la orina perdemos sales, aguas, y parte de los desechos de las proteínas, que serían los residuos nitrogenados. También fíjense que se produce un intercambio en el pulmón, esto representan los alvéolos pulmonares. En el aparato respiratorio, ¿sí? En el proceso de respiración también hay pérdida de agua, lo mismo que ocurre a través de la piel.
Hay una pérdida sensible y una pérdida insensible de agua. Más o menos, fíjense que acá no estamos viendo el balance de pérdida. Entonces nosotros perdemos unos 350 mililitros de agua por los pulmones, por la piel unos 600 mililitros a través del sudor. Esto en condiciones basales, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos haciendo ejercicio o respiramos más, obviamente estas pérdidas se aumentan. En el aparato digestivo se pierden aproximadamente entre 100 y 150 mililitros por las heces y por los riñones entre 900 a 1500 mililitros de agua. Es decir, que en un balance neto nosotros perdemos aproximadamente 2300 mililitros o 2,3 litros de agua por día. Por eso es necesario incorporar o ingerir líquidos durante el día, como el agua, o sea, aproximadamente 2 litros o 2,1 litros. 2100 mililitros tienen que ser ingeridos en forma de agua, porque 200 mililitros lo produce nuestro metabolismo, ¿sí? El metabolismo genera un poco de agua y son aproximadamente 200 mililitros. Eso ya también vamos a ver un poquito más en detalle en clases más adelante.